En noviembre de 1991 se estrenó en cines La Bella y la Bestia, una de las películas más icónicas, recordadas y queridas de Walt Disney Pictures. Y es que tiene personajes entrañables, música legendaria, escenarios fantásticos y una historia profunda y romántica que ha tocado a muchos corazones. Y no por nada fue la primera película animada en estar nominada a Mejor Película del Año dentro de los premios Oscar, en una época donde no existía la categoría a Mejor Película Animada. Además también de que fue un éxito en taquilla y en su momento la película animada con mayor recaudación económica. Pero, ¿de dónde viene la historia original que inspiró esta película? ¿Quién es el autor del cuento de La Bella y la Bestia? ¿Y qué semejanzas y diferencias hay entre el cuento original y la película de Disney? Eso lo vamos a descubrir el día de hoy. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer, yo soy Mauricio y vamos a comparar el cuento original con la película de Disney para saberlo todo acerca de La Bella y la Bestia. Comencemos hablando de la película, que la historia ya nos la sabemos casi todos. Esta nos habla acerca de un pueblo francés donde vive Bella con su padre y los dos son como los raritos del pueblo. Y es que ella no es una chica normal porque no busca casarse y formar familia, sino que más bien es una chica lectora que se la pasa soñando y que imagina aventuras. Mientras que su papá es un inventor y que por lo mismo, como crea cosas que no existen, todo el mundo lo tacha de loco. Y en este mismo pueblo vive Gastón, digamos el héroe, el más varonil, el más galán, y quiere casarse con ella porque ella es la más hermosa del pueblo. Pero ella lo rechaza porque precisamente es machista, superficial y pues no conectan en cuanto a sus ideales. La trama continúa con el padre de Bella viajando a otro lugar para presentar un invento, pero erra en el camino, lo persiguen lobos y así llega al castillo de la bestia y la bestia lo hace prisionero. Bella se entera porque el caballo logra escapar, luego ella va al castillo y hace un pacto con la bestia donde quedan de acuerdo en que ella se va a quedar en lugar de su padre y así su padre regresa al pueblo. Y a partir de aquí tenemos esta historia, primero un poco lúgubre, pero que poco a poco en lo que se van conociendo los personajes, pues se va formando una relación entre ambos de amistad primero y después va transmutando en amor. Todo esto también acompañado por unos personajes mágicos, Lumière, Ding Dong, la señora Potts, entre muchos otros, que van a ayudar a Bella a comprender que esta bestia, si bien por fuera pues es una fiera, es también grosera, agresivo, etc., en realidad tiene un alma buena y un buen corazón. Hasta aquí todo parece que va a ir bien y que Bella se va a enamorar de la bestia totalmente y de manera honesta y con eso romper el hechizo que envuelve al castillo para que todos vuelvan a ser humanos, pero las cosas no pueden resultar tan fáciles porque está el antagonista, Gastón, que pues él va a hacer lo imposible para quedarse con Bella y busca deshacerse de la bestia. Ya el desenlace de la historia pues ya casi todos lo sabemos. Aquí lo que hay que decir es que esta es una película clásica, memorable, y algo interesante es que en el proyecto estuvo sobre la mesa en Disney desde los años 30, luego en los 50, pero fue finalmente a fines de los 80 cuando ya se retomó el proyecto y ahora sí se concretó. Esto a raíz de que La Sirenita de 1989, que fue también un cuento clásico, tuvo éxito, así que a partir de ahí ya se le pudo dar forma y es como conocemos La Bella y la Bestia. Ahora bien, pasando a hablar del cuento original, antes que nada quiero mencionar lo siguiente, y es que los cuentos de hadas en general es importante saber que si bien se le atribuyen a un autor, normalmente Perrault o los hermanos Grimm, pues en realidad todos esos cuentos son de tradición oral, son cuentos que entre comunidades, de una comunidad a otra, de padres a hijos, pues se van contando y como teléfono descompuesto, evidentemente existen múltiples versiones de cualquier tipo de cuento de hadas. Sin embargo, La Bella y la Bestia específicamente se basa en el cuento de 1756 de la escritora francesa Jeanne-Marie Le Prince Beaumont, un nombre súper sofisticado, y ella a su vez se basó en cuentos de gente de atrás, de otros escritores que a su vez se basaron en otros escritores. La verdad es que hay muchas versiones de La Bella y la Bestia y si le vamos rascando a los orígenes, se dice que la historia, digamos, original, que no se parece tanto a lo que hoy conocemos, viene del libro El asno de oro de Apuleyo, un escritor romano.
Entonces quiero aclarar eso porque vamos a hablar, digamos, de la versión que es de la que parte la película y que es la historia convencional de lo que hoy conocemos en general como La Bella y la Bestia. Entrando de lleno a la historia del cuento que inspira la película, este nos habla acerca de un mercader adinerado que tiene 6 hijos. 3 de ellos son hombres y 3 son mujeres. De las mujeres, las 2 mayores pues son chicas muy engreídas, muy egocéntricas, interesadas, mientras que la menor, que es la más bonita de las 3, se llama Bella y ella es lo contrario. Ella es noble y es un pan de Dios. Entonces las cosas cambian cuando de la noche a la mañana ellos pierden su fortuna y de pasar de estar en la opulencia de la ciudad tienen que ir a vivir a una casa de campo y dedicarse a ser campesinos. Esto fue un super golpe de ego para las 2 hermanas mayores, pero Bella, ella más bien resignada y con una actitud positiva, pues se puso a ayudar a su padre y a levantar la casa y de alguna manera tratar de consolar a sus hermanas, quienes pues no podían estar sin vivir en la ciudad y de hecho ellas eran perseguidas por muchos pretendientes. Entonces, para no ser pobres, ellas buscaron ahora sí darle el sí a sus pretendientes, pero todos se echaron para atrás al saber que ellas ya no eran ricas porque también las buscaban por puro interés. La familia pasa un año entonces en esas condiciones hasta que al padre le llega una carta de que llegó un barco que tiene unas pertenencias de la familia y eso es como un rayo de luz porque digamos es un ingreso extra. Las hermanas mayores de inmediato le piden al papá que les traiga vestidos, joyas, dinero dentro de esas pertenencias y Bella, digamos avergonzada por la actitud de sus hermanas, ella le pide al papá que le traiga una rosa, que eso es lo que ella desea. Entonces el papá viaja, pero todo sale mal en los trámites, no le dan nada y regresa ya triste y resignado porque va a llegar con las manos vacías. Pero en el viaje de regreso se atraviesa con una tormenta, con nieve, unos aullidos de lobos a lo lejos y es así como llega a un castillo. Primero le da pena porque no hay quien lo reciba y él se mete al castillo, pero resulta que parece ser un castillo mágico porque llega y ya está la chimenea puesta, ya está la comida en la mesa, come, cena, descansa y al día siguiente despierta y ya trae un buen traje, hay una taza de chocolate caliente y él se prepara para irse. Pero al salir, como ya no hay nieve, ve que hay un rosal y se acuerda de ese deseo que tiene su hija Bella, así que va a arrancar una. Pero cuando lo quiere hacer, pues escucha un rugido que es la bestia. Cuando el señor voltea, ve a la bestia que está enojada porque le dio techo, le dio comida y el señor a cambio le quería robar una rosa. El señor suplicó, dijo que tenía hijas y que la rosa era para la más pequeña y entonces la bestia en un acto de bondad le dijo que su vida le pertenecía pero que lo iba a dejar que se fuera 3 meses a disfrutar de sus hijas y pasado ese tiempo tenía que regresar para quedarse para siempre. Pero también fue muy bondadoso porque dejó que se fuera con un cofre lleno de monedas de oro. Cuando el señor llegó con su familia no le importó el dinero y ni les contó a sus hijas, pero les contó todo lo ocurrido. Y Bella en un acto de bondad le dijo que ella iba a tomar su lugar en el castillo para que él pudiera vivir tranquilamente sus últimos años en casa. Y Bella fue la única que supo acerca de las monedas de oro, no le dijo a las hermanas porque en ese momento ellas estaban siendo pretendidas y quería que se casaran con sus pretendientes pero sin interés de fondo. Así que pasado el tiempo Bella va con su papá al castillo, hacen el trato con la bestia y ella se queda a vivir para siempre en el castillo mientras el señor al día siguiente regresa con sus hijas y sus hijos. Bella se queda preocupada en el castillo porque ella piensa que la bestia se la va a comer ese mismo día, pero resulta todo lo contrario. Resulta que ella llega a una habitación, recibe un trato de reina, le dice a la bestia que todo lo que necesite van a ser órdenes, tiene un cuarto digamos mágico con un espejo mágico donde puede ver a su familia, a su papá. Y la bestia pues es muy complaciente, le da todos los lujos posibles, es muy educado y hablando con ella pues le dice eso, que ella es prácticamente todo para él y que él está para servirle en todo lo que ella desee. Es así como con los días pues se van conociendo y ella se va dando cuenta de que a pesar de que la bestia es muy fea, en realidad tiene buen corazón y que le da todo
y que la trata como reina. Incluso en su habitación tiene una biblioteca personal, tiene un instrumento que es el que toca y todas las facilidades, la comida, todo lo que ella necesite para estar bien y para estar feliz, a pesar de que ella extraña a su papá y a su familia. Eso sí, la bestia todos los días la va a visitar y todos los días le pregunta si quiere casarse con él, pero ella le dice que no, que agradece su interés, su buena voluntad, pero que no pueden ser esposos. Y es que a pesar del buen trato, ella lo sigue viendo como un monstruo. Sin embargo, pasa el tiempo, ella se va encariñando, él le vuelve a preguntar y ella le dice que pueden ser muy buenos amigos y que de hecho le promete que nunca va a abandonar el castillo. Pero resulta que se entera que el padre ya está solo porque las hijas se casaron, los hijos se fueron al ejército y más bien se encuentra enfermo y ella quiere visitarlo. Entonces la bestia le dice que la ama y que la deja ir, que se vaya con su padre y que él se va a morir de tristeza. Pero Bella le dice que no dramatice tanto, que sí va a ir a ver a su papá, pero que va a regresar en una semana. Entonces ella se va a ir a ver al papá, pero el problema es que las otras hijas, las hermanas mayores llegan de visita y ven a Bella que trae un vestido de lujo, sienten envidia. Bella les cuenta toda la historia de la bestia y cómo ha vivido en el castillo. Así que ellas, en un acto de venganza, la distraen para que pasando una semana ella no pueda regresar y así la bestia se muera de tristeza. Y de hecho Bella, estando con su familia, con las hermanas de visita en casa del padre, pues se olvida de la bestia, pero es a través de un sueño que tiene que se acuerda y entonces, utilizando una sortija mágica que le dio la bestia, es como regresa al castillo. Pero no encuentra a la bestia por ningún lado hasta que lo ve en el jardín tirado, casi muerto, le tira agua en la cara para despertarlo y ya la bestia se alegra de que ella regresó, pero le dice que aún así ya está muy débil y que va a morir. Entonces ella le revela que está enamorada porque ha visto cómo las hermanas viven con sus dos esposos, que uno es súper narcisista y el otro es un odioso, y que se ha dado cuenta de que a pesar de que físicamente pues la bestia es un monstruo, pues en realidad lo que más vale es su buen corazón. Así que en esa declaración se rompe el hechizo y la bestia vuelve a ser humano porque es un príncipe, llega una hada y hace que se casen y en castigo a las hermanas las convierte en estatuas para que se queden así hasta que recapaciten y se den cuenta de lo maligno que hay en su corazón. Y así es como Bella y Bestia son y viven felices para siempre. Total, en resumen, este es el cuento de La Bella y la Bestia que ha dado a esta película y a un montón de adaptaciones más. Y lo que yo quiero rescatar es que esta historia es tan importante y tan rica en sí. Y nada más para que nos demos una idea, esta es una historia que más allá del cuento en sí, muchos especialistas en filosofía, literatura, psicología, etcétera, han visto diferentes interpretaciones y significados en este cuento. Hay quienes hablan, digamos, de la historia del amor verdadero, que ven en esta historia una forma de educación civil, que ven también, digamos, el abuso y la esclavitud, el despertar sexual de las mujeres, que ven también esta parte de la y un poco de las aficiones de los furros, que pues es este gusto por ver animales comportándose como humanos, entre muchas otras cosas que se pueden sacar de este cuento. Y eso es lo que lo hace, digamos, tan relevante, tan interesante, que hay muchas interpretaciones a partir de él. Además de que este concepto de Bella y Bestia es un concepto del romanticismo que fue muy explotado y usado en libros clásicos como El fantasma de la ópera o Notre Dame de París, que es el jorobado de Notre Dame, entre muchas otras historias que tenemos este concepto de la mujer bella y del monstruo. Así que quería mencionar eso, del por qué es tan importante esta historia y por qué también tiene tanta relevancia a nivel literaria y en otras materias también como la psicología. Llegado a este punto, quiero hablar entonces de las diferencias entre la película y el cuento original, que número uno lo que resalta es la familia. Y es que en la película Bella es hija única, vive con su papá, nunca se dice sobre la mamá. Y en el cuento resulta que tiene 3 hermanos y 2 hermanas, así que ahí vemos una clarísima distinción. Además de que en la película ellos viven siempre en el pueblo y son pobres, mientras que en el cuento resulta que son de familia rica, pero de ahí pasan a ser pobres.
Una segunda diferencia es el antagonista de la historia, porque en la película tenemos a Gastón, mientras que en el cuento no aparece ningún Gastón, más bien son las dos hermanas mayores que son interesadísimas, que son engreídas, egocéntricas y que le tienen mucha envidia a Bella, y que más bien ellas son las que buscan que Bella no regrese con la bestia para que la bestia se muera y así Bella vuelva a ser pobre y no tenga la vida de lujos en el castillo. 3. Si bien en ambas versiones el castillo es mágico, en el cuento no se mencionan nunca los sirvientes de la bestia, sino que todo lo que ocurre, la comida y todo, ocurre por arte de magia. Se habla más bien de la presencia de una hada que aparece en sueños, pero no como tal de todos los personajes que vemos en la película animada. Así que ahí tenemos una clara distinción. Tenemos dos castillos mágicos, pero uno funciona por sí solito y el otro tiene a sirvientes y a personas que acompañaron a la bestia dentro de este hechizo o maldición que sufrió de parte de una hada. 4. El comportamiento de la bestia a la bella. Y es que en la película animada la interacción es súper brutal al inicio. Él es toda una fiera, es muy grosero, ella se espanta y odia a la bestia a muerte prácticamente. Mientras que en el cuento es lo contrario. En el cuento la bestia desde el primer momento se puso a los pies de la bella, le dijo: tú eres mi reina, mi señora, tú lo que digas aquí se hace. Entonces vemos una clarísima distinción en el trato que hubo en el cuento y en la película, en la interacción de estos dos personajes. Número 5. El papel de la rosa dentro de las historias. Y es que en el cuento la rosa es importante al inicio porque es, digamos, el motivo, la causa del por qué surge el conflicto con la bestia, pero de ahí ya no se vuelve a mencionar, ya no es importante en la historia. Mientras que en la película tenemos que en ningún momento el papá de Bella va por una rosa ni intenta robar una rosa, pero sí que la rosa representa el tiempo que le queda a la bestia y al castillo para romper con la maldición. Entonces la rosa tiene muchísima presencia a lo largo de la película, mientras que en el cuento solo aparece al inicio. De hecho, hay otro elemento mágico que es la sortija con la cual Bella en el cuento puede viajar del castillo de la bestia a su casa y de la casa de campo con su papá al castillo de la bestia, una sortija de la cual nunca se habla ni hay referencias dentro de la película. Y como última diferencia que quiero marcar es el hecho de que cuando se rompe la maldición en el cuento aparece una hada buena que le explica como todo el contexto a Bella y es la que hace pagar a las hermanas. Mientras que en la película vemos que sí se habla de este ser mágico al inicio, en la introducción de esta maldición o prueba, pero al final cuando todo se deshace ella ya no sale. Aunque sí sale en la versión de live action y me parece que también en el musical de La Bella y la Bestia de Disney. Pasando a hablar ahora acerca de semejanzas, yo quiero mencionar 4. Número 1, Bella, porque Bella en ambas versiones, cuento y película, pues realmente es una chica bondadosa, la más hermosa. Ella canta, lee y una cosita diferente es que en el cuento toca un instrumento, lo cual no vemos en la película, pero sin duda canta muy bien, así que ya con eso ahí se compensa. Lo importante es eso, que la esencia de cómo es Bella es fiel en ambas versiones. Una segunda semejanza es el hecho de cómo el padre de Bella llega al castillo de la bestia, que es también en medio de un viaje, empieza a llover, hay lobos alrededor y así es como llega al castillo, donde también ya está la chimenea, hay comida, solo que en la película evidentemente es por parte de estos seres mágicos que habitan el castillo y en el cuento es el castillo mágico, pero no como tal sirvientes o seres que estén ahí acompañando al padre de Bella. Así que en ese sentido está bien representado cómo llega el padre al castillo. Una tercera semejanza es el espejo mágico, que si bien en la película aparece muy poco y prácticamente al final de la película y que sirve para ver a quien tú desees ver, en el cuento está presente desde que Bella llegó al castillo de la bestia, pero lo interesante es eso, que tienen el mismo poder y ella en todo momento puede ver a su papá, a sus hermanas y a quien ella desee a partir de ese espejo mágico. Que a diferencia de la sortija de la que hablé hace un momento, esa no se menciona para nada en la película, pero el espejo sin duda es un elemento que podemos recordar junto a la rosa.
Una cuarta semejanza es cómo se rompe la maldición, y es que en ambas versiones tenemos a la bestia, digamos, moribunda, con Bella a un lado de él, diciéndole que lo ama honestamente y que regresó porque quería estar con él, etc. Y así se rompe la maldición, la bestia se convierte en hombre, en príncipe, salen fuegos artificiales, todo eso pasa en ambas versiones, así que esa es una semejanza muy bien representada en la película. Que otra semejanza que también quiero mencionar es de que en la película hay una escena de cuando la bestia lleva a Bella a la gran biblioteca del castillo, y algo similar pasa en el cuento porque Bella tiene su propia habitación llena de lujos, donde la bestia, sabiendo lo que a ella le gusta, le puso una biblioteca, le puso libros de música y le puso instrumentos para que ella libremente pudiera cultivar ese arte que le apasionaba mucho en el cuento. Y estas son en general semejanzas y diferencias entre ambas adaptaciones. En la descripción te dejo la liga de cuento por si gustas leerlo. Y ya para terminar el video voy a hablarte de algunas curiosidades de la película y del cuento para que te animes a volver a ver La Bella y la Bestia o verla por primera vez si no la has hecho y a conocer el cuento. Número 1. La Bella y la Bestia es una película que ganó 3 Globos de Oro y tuvo 6 nominaciones a los premios Oscar, entre ellos al de Mejor Película del Año, en una época donde no había categoría de Mejor Película Animada. Y de estas 6 nominaciones, 3 de ellas fueron en la categoría de Mejor Canción Original, y la que ganó al final fue La Bella y la Bestia, que es esta canción icónica que transcurre cuando ellos bailan, ella con su vestido amarillo y él con su traje azul. 2. Debido al gran éxito de esta película, Disney sacó el musical de Broadway con canciones aumentadas a las que ya conocemos de la película. También sacó la versión live action con Emma Watson como protagonista, y en 2022 sacó un especial que estuvo protagonizado por el cantautor Josh Groban, quien personificó a la bestia. 3. Esta película fue la primera película animada en llegar y superar los primeros $100 millones de recaudación. Así que fue un auténtico hitazo, la rompió en taquilla y por eso es lo que es el día de hoy. 4. El castillo de la película se inspira en varios castillos, pero el principal es el castillo de Chambord, que está en la zona de Loira, en Francia. Además, dentro de la película, muchas de las estatuas que se ven alrededor del castillo son bocetos de otras versiones de cómo iba a lucir la bestia antes de la versión final, que es como lo conocemos hoy en día. 5. Si eres fan de Disney, sabes que hay cameos entre películas, y La Bella y la Bestia no es la excepción. Al inicio aparece la madre de Bambi, y luego también cuando Bella lee y visita la biblioteca de su pueblo, pues se hace referencia a una historia que bien podría ser La Bella Durmiente o incluso Aladín. Y cuando está leyendo el libro en manos, hay una página que tiene letras en francés, que en realidad sí pertenecen a un libro real. Pero no se trata de un cuento de hadas, se trata de El sueño de una mujer, una novela escrita a modo de cartas de Remy de Gourmont. El problema es que ese libro salió a finales del siglo XIX o inicios, mientras que en realidad la historia de La Bella y la Bestia transcurre en el siglo XVIII. Por lo tanto, no es posible que esté leyendo Bella un libro que salió un siglo después, pero eso ya es un error menor por parte de los creadores de la película. Ahora bien, La Bella y la Bestia también está presente en otras películas. En Aladín sale la bestia dentro de una serie de muñequitos que tiene el sultán. También aparece Bella caminando entre las calles de París en El jorobado de Notre Dame, que hace todo el sentido del mundo porque El jorobado de Notre Dame también tiene esta figura de Bella y Bestia, que son Esmeralda y Quasimodo. También en Tarzán vemos a las tazas de la señora Potts, bueno, la tetera, y a la taza de Chip, que están dentro del campamento de esta película. Pasando a hablar ahora de curiosidades sobre el cuento original de La Bella y la Bestia. Número 1, este cuento tiene muchas adaptaciones, no solo la de Disney evidentemente, y se ha presentado en poesía, libros ilustrados, teatro, ópera. Y en cuanto a cine, la primera película fue de 1946 del también escritor John Cocteau. Y versiones fílmicas de La Bella y la Bestia hay de Checoslovaquia, de Rusia, de Francia, de Estados Unidos y de muchísimos otros países. Es una historia muy adaptada en muchos tipos de arte. Número 2, en el video ya mencioné que este concepto de Bella y Bestia es un concepto del romanticismo y que hay muchas historias que nos hablan de esto, como es el fantasma de la ópera.
Pero ¿sabías que King Kong está inspirado en el cuento de La Bella y la Bestia? Tal vez es algo muy obvio, pero que no mucho lo hacemos consciente o lo vemos así. De hecho, también el videojuego de Nintendo, el de Donkey Kong, está inspirado en La Bella y la Bestia. 3. La Bella y la Bestia ha inspirado cosas muy locas, como una serie de 4 números de cómics de Marvel donde retoma personajes de X-Men para hacer una historia titulada La Bella y la Bestia. También Stevie Nicks, la vocalista de Fleetwood Mac, hizo una canción llamada precisamente La Bella y la Bestia, basándose en este cuento y en la película de John Cocteau. También Angela Carter, escritora inglesa, que ella es especialista en reconstruir cuentos de hadas, ella reconstruyó el cuento de la bestia, pero con una perspectiva feminista y donde la bella, digamos, tiene un rol más de heroína y con un desenlace de la historia un poquito más realista de lo que tenemos en el cuento. Que por cierto, de ella hicimos un video de biografía, por si gustas verlo te dejo la liga en la descripción. Angela Carter, una autora muy interesante en cuanto a reconstrucción de cuentos de hadas. Y número 4, hay un mito que puede ser realidad, que se dice que este cuento se basa en un personaje real, que se trata de Petrus Gonsalvus, un hombre que era un noble de la corte francesa y que él padecía de una enfermedad que le provocaba exceso de vello. Y aún así, pues él se casó con una mujer parisina muy bellísima llamada Catherine. Y con esto hemos terminado el video de hoy. Espero que te animes a leer el cuento original, a que vuelvas a ver La Bella y la Bestia, pero coméntame qué te pareció el video o qué otros datos conoces que quisieras aportar. Acá en el mundo de ayer hicimos otros videos de semejanzas y diferencias, lo hicimos con Oliver y su pandilla, con Frozen y con La Sirenita. También puedes comentarme de qué otros cuentos quieres que hagamos este tipo de videos. También comentarte que nos estuvo acompañando la taza de La Bella y la Bestia y la playera que es de colección, nueva colección Cuentos de Hadas acá en el mundo de ayer. Si quieres saber más puedes seguirme en el perfil de Instagram como El Mundo de Ayer. Por el momento estamos en México, pero a futuro esperamos también poder hacer envíos internacionales. También te invito a que te suscribas al canal donde podrás encontrar más videos de libros. Tenemos reseñas, biografías de autores, chismes literarios, entre muchos otros contenidos que yo sé que te van a gustar. Y por el momento yo me despido. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.